Queremos continuar asiento y continuamos. Creo que el título está muy claro: fundamento y desarrollo de un modelo que tiene sus diferencias y que también queremos entenderlo y conocerlo. En este caso sí vamos a tratar de cruzar la cordillera, como se mencionaba inicialmente. También le pedimos, mucha gente se está mencionando el tema de que hace mucho frío acá en la sala. Le pedimos que se baje un poco, o que se suba en realidad la temperatura. Queremos entrar a Carlos Furche Guajardo. Carlos Furche es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile. Tiene una maestría en Sociología del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Carlos también es especialista en Economía y Desarrollo Agrícola, Comercio Interior y Asuntos Institucionales. Ha sido consultor internacional en materia de política comercial, política agrícola, organización institucional para el comercio exterior. Ha sido consultor de gobiernos extranjeros como el gobierno de Georgia, el gobierno de Colombia, también organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha participado activamente en la elaboración del Tratado de Libre Comercio de Chile con la Unión Europea y es experto en desarrollo rural también del Programa de Desarrollo Social, Alimentos y Recursos Humanos de la OEA, con sede en Quito, Ecuador. Carlos. Muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo por la oportunidad de poder expresar algunas ideas y idealmente contribuir al debate que ustedes están promoviendo en Paraguay, que parece, por todo lo que hemos escuchado tanto de Alberto como de Sergio Abreu y de Félix, oportuno, necesario y desafiante. Y yo lo primero que quiero establecer y señalar a propósito de la presentación que amablemente me hicieron es que efectivamente lo que ha hecho Chile en materia de apertura comercial no constituye un modelo, es apenas una experiencia de la cual naturalmente es posible probablemente extraer enseñanzas, lecciones, reflexionar a partir de ello. Pero creo que es oportuno señalar que no se trata de un modelo, es algo que sirvió para Chile y que además se hizo en un momento muy especial de la historia del país y del contexto internacional en el cual buscábamos insertarnos. En segundo lugar, quiero decir que, es algo que comentábamos recién con Alberto, que las cosas cuando uno las cuenta ex post siempre parecen mucho más lógicas, razonables y predeterminadas de lo que en realidad fueron. Cuando uno busca un rumbo, probablemente encuentra intuitivamente el rumbo central, pero no hay que tener miedo, y creo que eso vale para la reflexión que ustedes están promoviendo. No hay que tener miedo a las dudas, no hay que tener miedo a las equivocaciones. Yo sería mucho más temeroso de las certezas absolutas. Creo que este es un proceso de búsqueda que en el caso de Chile tuvo intuición, oportunidad, fortuna y lucidez, todos esos puntos. Y creo que eso es algo que cuando uno inicia una reflexión más estratégica vale siempre la pena tener presente. La certeza absoluta en estos procesos no existe. Aquí lo que existe es un proceso de búsqueda lo más ilustrado y racional posible, pero entendiendo que siempre tendrá un margen de opinión, de error y también de albur. Lo otro que quiero también señalar es que efectivamente en el caso de Chile, y voy a volver sobre eso, se trató esencialmente de la respuesta a una necesidad estructural.
Es muy diferente pensar la inserción internacional de un país como Chile de pensar la inserción internacional de un país como Brasil o como México. ¿Cuál es la realidad estructural de Chile? Chile es un país de tamaño medio. Yo renuncio a decir que nuestros países son de tamaño pequeño, con excepción de Brasil y Argentina, que ya sabemos que son grandes. Es un país de tamaño medio, medio en términos de superficie, de población, de ingreso per cápita, de Producto Interno Bruto, etc. Pero que sin embargo, claramente, tenía y tiene limitaciones estructurales que devienen de su peso demográfico, de su localización geográfica, de su disponibilidad de recursos humanos, de las capacidades de sus potencialidades de sus recursos naturales. Y por tanto, el proceso que Chile inició obedece a causas profundas y no al desvelo o a la respuesta iluminada de un líder o de un grupo de líderes en particular. Responde a necesidades estructurales muy de fondo. En tercer lugar, creo, también voy a regresar sobre eso, es muy importante tener presente que el contexto internacional en el cual nos movemos es decisivo para la visualización de las oportunidades que se nos presentan. La sabiduría está en saber aprovecharlas, pero no cualquier contexto internacional, o dicho de otro modo, el contexto internacional determina en buena medida cuáles son nuestros márgenes de maniobra para adoptar un camino u otro. Y lo último que quiero señalar es algo que dijo con mucha propiedad Sergio Abreu al comienzo, y es que efectivamente una opción de inserción internacional, de política económica, de política comercial, se hace desde el interés nacional. Naturalmente, buscando que ese interés nacional coincida con miradas de carácter más regional. Pero aquí lo esencial, y esto vale también para Paraguay, es el interés nacional. ¿Dónde está nuestra perspectiva estratégica? ¿Dónde está nuestra posibilidad de alcanzar otro nivel de desarrollo y mejor estándar de vida y satisfacción de las necesidades básicas de nuestra gente? Y allí es donde hay que situar, me parece a mí, la experiencia de Chile. Entonces, ¿por qué se hizo lo que se hizo? Se hizo básicamente por necesidades endógenas, los factores demográficos a los cuales yo ya he hecho mención. Un país de 17 millones de habitantes tiene evidentemente límites en su mercado interno para el tipo de producción que el país buscaba desarrollar en función de sus recursos naturales. En segundo lugar, hay factores geográficos que la vida ha ido demostrando que son cada vez más importantes. Solo una reflexión: Chile es un país del Pacífico que vivió durante prácticamente toda su vida independiente a espaldas de los lugares donde ocurrían los procesos principales de desarrollo económico y comercial. Primero en la cuenca del Mediterráneo, luego en la posguerra en la cuenca del Atlántico Norte y poco a poco hacia el Atlántico Sur, y nosotros estábamos efectivamente de espaldas a ese proceso. Razones que también se pueden analizar más adelante han situado a la última parte del siglo XX y sobre todo al siglo XXI como el siglo del Pacífico. Y por tanto eso le ha abierto a Chile una nueva oportunidad de inserción internacional, que es, me parece a mí, la clave para entender la política comercial y las prioridades que en ella se han determinado. Luego, nuestra dotación de recursos naturales y estructura productiva. Chile es un país que decisivamente depende de sus recursos naturales mineros, sus recursos naturales forestales, agrícolas, pecuarios y pesqueros. Y alrededor de eso se estructura la economía chilena. Y el mercado para eso, y alguien lo señaló, no sé si fue Félix o Sergio, no está en la región fundamentalmente. No es que los mercados de la región no sean relevantes. Los mercados principales para los productos derivados de esos recursos naturales están en el mundo en rápido desarrollo y en el mundo industrializado. Y por tanto, y creo que hay una diferencia fundamental del proceso de integración en la región respecto de lo que ha ocurrido en otras regiones del mundo, en nuestra región nosotros solo recientemente hemos comenzado a tener
una locomotora que tiene al menos potencialmente la capacidad de arrastrar al conjunto de la región, que es Brasil. Pero hasta hace 20 años atrás, o hace menos, 10 años atrás, eso no era tan evidente. Y eso es muy distinto a lo que ocurrió en Europa, aunque ahora está en crisis, por ejemplo, con España, con Portugal, con Grecia, con Irlanda. Alguien podría decir, bueno, eso es parte del problema. Puede ser, pero bien, sería muy difícil entender el desarrollo de España de los últimos 25 años si no hubiera ingresado a la Unión Europea y si no hubiera estado en la Unión Europea, Alemania y Francia. O en América del Norte sería bien distinto entender a México si no tuviese al lado a la principal economía del mundo. O en el Asia, si los países de ASEAN no tuviesen cerca a Japón, Corea y China. Y por tanto, nuestro proceso de desarrollo económico en general ha tenido la necesidad de mirar más allá de la región, lo cual no quiere decir dejar de lado a la región, quiere decir sumar al efecto multiplicador que le puede aportar la región de donde parte la posibilidad de mirar el mundo de una manera más amplia. Probablemente esa reflexión es también válida para un país con las características de Paraguay. Yo sintetizo el tema de la percepción geográfica con otro elemento que además para Chile es muy importante dada su dotación de recursos naturales y estructura productiva, que es su condición de país del hemisferio sur. Esto, que es una realidad política y geográfica, es también en el caso de Chile una realidad productiva, porque buena parte de su oferta productiva se beneficia del hecho de estar en el hemisferio sur y de poder, por tanto, apostar a la contrastación con los países desarrollados del hemisferio norte. Todo ese conjunto de factores endógenos a la economía de Chile están en la base de la opción de su política de apertura comercial. Y a eso hay que agregarle los factores exógenos, que también hay que hacer otra afirmación. La apertura comercial de Chile es hija de la democracia chilena. La apertura comercial negociada se inicia a partir de 1990 cuando asume el presidente de Lula. Y eso ocurre en un contexto internacional probablemente repetido. Solo por recordar 3 o 4 de los hechos fundamentales, en 1989 se cae el muro de Berlín, en 1991 se termina la Unión Soviética, en 1994 la OMC se supone pasa a ser la etapa superior del antiguo GATT. Durante la década de los 90, primera parte de la década pasada, el mundo vive un proceso de expansión económica y de expansión comercial inédito. Aparece con enorme fuerza el fenómeno de la consolidación de China como una potencia global, a la cual le sigue la India. Voy a volver sobre el tema de los países emergentes y un sinnúmero de países emergentes en Asia, América Latina e incluso en África. Y por tanto, es en ese contexto internacional que Chile hace el esfuerzo político para su reinserción luego de recuperar la democracia. En segundo término, los cambios tecnológicos. Es verdad que en el año 1990 no existía internet y casi no había celulares, pero ya en 1990 el mundo era mucho más chico que en las décadas pasadas, fundamentalmente por el aumento de la conectividad, por la revolución en el transporte, la reducción de los costos que han hecho posible llevar a grandes distancias productos, bienes desde países como Chile, como Paraguay, como Brasil o Argentina hasta la región asiática en términos competitivos. Eso hace 20 años atrás, 30 años atrás era muy difícil de hacer. Por tanto, el hecho de que, como dijo por ahí alguien, el mundo se haya mundializado es algo que ha beneficiado a países que previamente estábamos en la periferia y que por estas razones dejamos de ser tan periféricos. Luego, el tema de la globalización y la articulación de cadenas de valor. Efectivamente, hoy día estamos en un mundo, también lo dijo Sergio Abreu, en que las relaciones económicas y el comercio se dan fundamentalmente entre empresas. Y si uno mira los déficits de la integración regional en Sudamérica y en América Latina, probablemente ese es uno de los más serios. La baja articulación de cadenas de valor, de cadenas productivas en nuestra propia región, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Asia. Por tanto, esos cambios en el escenario internacional son, como diría Félix,
el telón de fondo en el cual ocurre el proceso de reinserción internacional de Chile, que tiene como instrumentos fundamentales su política exterior en la dimensión más clásica, diplomática, y su política comercial, que ha sido una rueda de auxilio fundamental para su política exterior. Quiero aquí señalar también otra cosa a propósito de lo que ustedes están pensando en el mediano y en el largo plazo. No existe política comercial sin política exterior coherente, activa, dinámica, seria, responsable. La política comercial no ocurre en el vacío, ocurre en el marco de una relación política que ha ido madurando con el tiempo con los países con los cuales aspiramos a construir sociedad. Y el otro elemento de la política comercial que no hay que olvidar es que la política comercial es también un instrumento de la política económica. Tiene que ver con opciones estratégicas de mediano y largo plazo de desarrollo, a la cual se supone que esa política comercial es funcional. Dicho todo esto, lo que les quiero señalar es que efectivamente la experiencia chilena es una experiencia chilena que creo vale la pena mirar, pero que hay que mirar con ojos críticos y que hay que mirar a la luz del interés nacional propio. No es una experiencia mecánicamente repetible, copiable, que se pueda simplemente trasplantar de un país a otro, aunque tenga ciertos principios de desarrollo que pueden ser más universales. ¿Cómo se hizo? Voy a ir rápido en esto, la apertura. Se hizo de una manera también múltiple. Primero, un proceso de apertura unilateral, rebaja unilateral de aranceles, y tiene tal vez como una característica muy importante el hecho que constituyen aranceles comunes a toda la estructura productiva. En segundo lugar, la apertura multilateral con todas sus dificultades, Chile como lo ha sido Argentina, como lo ha sido Brasil, como lo ha sido Uruguay y Paraguay, formó parte activamente de todos los esfuerzos de liberalización del comercio en la OMC, en la ronda de Tokio, en la ronda de Uruguay y en la fallida, hasta ahora por lo menos, ronda de Doha. Y luego, que es la parte más conocida del proceso de apertura comercial de Chile, la negociación de acuerdos comerciales bilaterales. Y quiero simplemente mostrar ese mapa que en realidad lo que presenta es un cuadro de un país que tiene acuerdos con prácticamente todo el mundo. Que aquí lo que a mí me interesaría remarcar es el hecho de que esto constituye una red y que por tanto le otorga una flexibilidad al sistema productivo para tener la opción de discriminar u optar por diferentes mercados que no existía previamente al proceso de apertura. Dos datos: Chile tiene acceso preferencial a más o menos el 90% del Producto Interno Bruto del mundo, y también más o menos el 90% de sus exportaciones acceden a mercados con los cuales tiene algún tipo de beneficio arancelario preferencial. Creo que esto, que visto así parece por sí mismo algo interesante, es más importante verlo en sus efectos y consecuencias. ¿Cuál ha sido el impacto de esto? El impacto ha sido un aumento muy sustantivo de las exportaciones. El año 1990 Chile en números redondos exportaba $8.000 millones. El año 2011 esa cifra se inclinó a los $75.000 millones. Sin embargo, yo no quiero cometer aquí la desprolijidad académica, intelectual, metodológica de atribuirle a los tratados de libre comercio solamente la expansión del comercio en Chile. Buena parte de esto tiene que ver, al menos la mitad, con el cobre, el precio del cobre, para lo cual evidentemente no se necesitaban un tratado de libre comercio. Sin embargo, la otra mitad es una mitad muy sustantiva que ha permitido diversificar exportaciones, consolidar nuevos sectores productivos como el sector forestal, como el sector acuícola, como la agricultura de exportación, tanto de frutas y hortalizas frescas como de frutas y hortalizas procesadas, como el incipiente proceso de expansión en el sector pecuario de carnes blancas y de lácteos,
y como el incipiente también proceso de exportación, sobre todo de manufacturas livianas. Y por tanto, desde el punto de vista de la estructura productiva y su impacto en la estructura productiva, creo que es razonable señalar de que ha tenido un impacto positivo. Igual cosa podría decirse respecto de la diversificación de mercados, con una, ya lo voy a mostrar en una gráfica, creciente importancia de Asia, que efectivamente le ha permitido a las exportaciones de Chile ir modificando sus lugares de destino. Y así como el año 1990 Asia representaba el 21% del valor total de las exportaciones de Chile, el año 2009, y la cifra se profundiza en 2010-2011, representa más del 45%, casi ya el 50% de las exportaciones. Y en contrapartida, la Unión Europea, que el año 90 representaba más de la mitad de las exportaciones de Chile, hoy día, simplemente desde el 2011, es menos del 15% de las exportaciones del país. Y entre medio, América Latina, que se ha mantenido relativamente estable, creciendo más lentamente que los demás, pero creciendo al fin, en torno al 20% de las exportaciones de Chile se dirigen al resto de los países de América Latina, con el gran detalle de que no son esencialmente cobre, son una canasta muy diversificada de productos que incluyen agrícolas y sobre todo manufacturas livianas de la más diversa especie. Por tanto, si se miran las cifras nuevamente y se mira la diversificación de las exportaciones, uno podría señalar que esto ha tenido también un impacto favorable desde esa óptica. No porque la diversificación geográfica sea buena en sí. Claro, es razonable suponer que tener la mitad de las exportaciones dirigidas a los mercados asiáticos, que son los mercados más dinámicos del mundo, es algo positivo. Pero creo que lo más importante aquí es la diversificación y, por tanto, la posibilidad de contratar de algún modo un seguro para eventuales crisis. ¿Qué es lo que, por ejemplo, a Chile le permitió razonablemente pasar la crisis de 2008-2010, que afectó especialmente a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es el principal socio comercial de Chile y porque había para las empresas chilenas opciones disponibles de dirigir sus producciones, sus exportaciones hacia algún otro de los mercados ya abiertos. Ya lo señalé, esto ocurre. Este proceso de apertura ocurre en un contexto político internacional y también ocurre en un contexto político regional. Y yo quiero señalar que el proceso de apertura en Chile, a partir de los años 90, que tiene como primera etapa precisamente la negociación con los países de la región, primero con México, luego con Perú, luego con Mercosur, que ha sido una de las negociaciones más importantes que el país ha llevado adelante, luego con Ecuador, con Bolivia, etc., y con el resto de los países de Centroamérica. Creo que en América Latina y particularmente en Sudamérica, la apertura coincide con un momento muy particular, que es el establecimiento de regímenes democráticos prácticamente en todos los países de Sudamérica, el advenimiento de un ciclo de crecimiento económico dinámico, venturoso, y la creación del Mercosur. Porque la creación del Mercosur, más allá de que Chile no haya ingresado como miembro pleno, generó un cierto marco para dar aliento a iniciativas de apertura económica y de integración económica. Y por tanto, y en eso coincido con Félix Peña, cuando él señala hay que mirar este proceso en su globalidad, en su integralidad. ¿Tiene déficit? Sí, tiene déficit, pero tiene también avances muy significativos que no se limitan solamente a las fronteras del Mercosur, que es la otra idea que yo les quiero señalar. El Mercosur, en el momento de su creación y en el momento de su primera y más importante dinámica, fue muy importante para todo el resto de los países de la región y marcó de algún modo un rumbo. Este proceso de apertura, como todo lo que los humanos hacemos, tiene también insuficiencias y tiene carencias. Algunas probablemente atribuibles al propio proceso de apertura, no obstante creo que la mayoría son atribuibles a procesos y fenómenos más profundos y previos al proceso de apertura. Efectivamente, Chile es un país que
mantiene una dependencia importante de exportaciones respecto de minerales y materias primas. Muchas veces yo le escuché cuando cumplía funciones públicas como encargado de las relaciones económicas internacionales de Chile, oír amistosamente a mis colegas y contrapartes de Brasil y de Argentina decirles: sí, lo que ustedes han hecho es interesante, es respetable, pero no han conseguido romper con la dependencia del cobre y los minerales. Y es verdad. Ahora, la pregunta correcta es si con otro tipo de integración económica hubiéramos roto esa dependencia. Mi opinión personal es que muy difícilmente. ¿Por qué? Porque el mundo requiere materias primas básicas. Y porque, al contrario de lo que algunos señalan que hay una suerte de maldición de las materias primas, yo creo que si uno es lo suficientemente lúcido para aprovechar sus beneficios, sería una bendición. Creo que en el caso de Chile nadie podría lamentar realmente que el precio del cobre sea por sobre $3 la libra y que la mitad de las exportaciones de Chile, o casi la mitad de las exportaciones de Chile sean cobre. Y tal vez habría que recordar que en la década de los 70 las exportaciones de cobre eran del 70% y además en una cifra, volumen y valor 10 veces inferior. Por tanto, otra vez, acogiendo lo que señalaba, me parece con gran justeza Félix Peña, creo que hay que mirar la película entera. ¿Y la película entera cuál es? Es verdad, no se ha roto esa dependencia, sigue siendo un desafío romper esa dependencia, pero al mismo tiempo la apertura comercial le ha abierto ventanas y puertas de oportunidad a un conjunto de sectores productivos que de otra manera no lo tenían. Los vinos, las frutas y hortalizas frescas, el sector forestal, el sector acuícola, el sector pecuario, etc. Luego, el reducido nivel de agregación de valor. Debate permanente, sobre todo cuando se aproximan las elecciones presidenciales que en Chile ocurren o deberán ocurrir en diciembre del próximo año. Efectivamente, esa puede ser una crítica parcialmente cierta. ¿Por qué? Porque el concepto de agregación de valor ha cambiado radicalmente respecto de lo que era hace algunas décadas atrás. Probablemente nuestros padres asociaban integración de valor con algo que se ponía en una lata, en una caja, en algún contenedor. Y hoy día la agregación de valor está asociada a logística, a servicios y a incorporación de tecnología. ¿Quién podría discutir el enorme valor agregado de cosechar un salmón en los canales del sur austral de Chile a 1500 kilómetros al sur de Santiago y en 48 horas tenerlo en perfectas condiciones en el mercado de Nueva York o en una semana en el mercado de Tokio? Eso tiene un enorme valor agregado. Y creo que en el caso de países cuya economía está basada en la extracción y procesamiento de sus recursos naturales, que es precisamente el caso de Paraguay, esa es una reflexión válida. ¿Cómo, en qué condiciones, de qué manera es posible agregar valor a lo que el Paraguay produce? Voy a volver sobre eso. Lo que el Paraguay produce y tiene capacidad de producir es algo de lo que el mundo demanda con avidez y que seguramente continuará demandando con avidez por los próximos 30, 40 o 50 años. Y por tanto aquí el desafío, me parece, mismo para Paraguay no es instalar una planta automotriz que no tiene ni la escala, ni el acceso a los puertos, ni la facilidad para hacerlo, pero probablemente sí para el Paraguay puede ser un enorme desafío agregarle valor a su cadena de producción de soja o de soya, como quieran pronunciar, o en fin, de maíz o de trigo, o lo que decían producir, o su cadena de producción pecuaria, sea de carnes rojas o de carnes blancas. Por tanto, me parece que esa dimensión es una dimensión válida para un país que basa su desarrollo económico en sus materias primas. En el caso de Chile, creo que efectivamente eso es algo que está en proceso, que debiera ocurrir y debiera ocurrir más velozmente en los años que vienen, porque es verdad,
Chile es el principal productor y exportador mundial de cobre, sin embargo no tiene un clúster asociado a su cadena de producción de cobre equivalente, proporcional a su importancia económica en el mundo. Lo mismo podría decirse para el sector forestal. Algunas cosas interesantes ocurren en otros sectores como el vitivinícola, pero en fin, creo que ahí hay un tema que está pendiente, que no es atribuible a la apertura comercial, pero que al final tiene que ver con las opciones que el país tome hacia adelante. Que también vale la pena decir, aquí no hay fin de la historia. El hecho de que Chile tenga ese mapa que yo mostré de acuerdos comerciales no quiere decir que no hay que hacer nada más. Probablemente ya no hay mucho más que hacer en materia de negociaciones bilaterales, pero sí creo que felizmente hay bastante que hacer para maximizar el provecho de aquello que Chile y otros países de la región, y también el Mercosur, y también Paraguay, Brasil y Argentina ya han desarrollado. Algunas me lo pidieron cuando me llamó Alberto para invitarme a este encuentro. Alguna reflexión respecto a la relación de Chile y Mercosur. La relación de Chile y Mercosur, parafraseando a Sergio Obrero, está en lo que se refiere a sus aspectos económicos y comerciales, establecida a través del llamado ACE 35. Ese es el marco jurídico normativo en el cual opera la relación económica y comercial entre Chile y Mercosur. Quiero decir que ese acuerdo tiene características muy singulares. No tengo ninguna duda, como decía Félix, que si lo negociáramos hoy, lo negociaríamos distintos. Mercosur y Chile lo negociarían distintos. Porque efectivamente esto se negoció 94, 95, parte del 96 y entró en vigencia el año 96, con un periodo de grabación gradual que prácticamente está concluido. El máximo periodo de grabación era para, en el caso de exportaciones de Chile, el trigo, que era 18 años, que están por cumplirse, un par de años más, y en el caso de algunos productos que Chile exporta, si mal no recuerdo, vinos y duraznos conserva y algunos otros. Por tanto, si uno mira el marco, tiene que decir, entre Chile y Mercosur hay una zona de libre comercio, que no había concesiones bilaterales, pero ya vamos a ver, eso ha tenido un enorme impacto sobre los intercambios comerciales. Por tanto, hay un paso adelante claro en la relación entre Chile y Mercosur. Esta negociación, no hay que olvidar, se hizo hace más de 15 años, se limitó a liberalización del acceso a bienes. Transcurridos más de 15 años de negociaciones comerciales, parece evidente que hay otros temas que han adquirido importancia. Servicios, efectivamente, hace un par de años atrás, 3 o 4 años atrás, se concluyó una negociación de servicios entre Chile y Mercosur, que le agregó y que ha sido la principal modificación efectuada desde su negociación en el año 96, más algunos protocolos de aceleramiento de la navegación, entre otros, de la carne en Paraguay. Pero no incluyó, y sigue sin incluir, disciplinas y compromisos en materia de inversiones. No incluyó nuevos temas como medio ambiente, propiedad intelectual, derechos laborales, etc. Y en general uno tiene la impresión de que ha sido muy difícil poder actualizar el acuerdo entre Chile y Mercosur, poder ponerlo acorde con la dinámica de lo que ha ocurrido en estos 15 años. Hay un cierto inmovilismo en el tipo de relación establecida, o un cierto conformismo con que lo que tenemos ya es suficiente. A mí personalmente me parece que hay muchos espacios en los cuales esa relación podría todavía ampliarse, profundizarse y enriquecerse. Pero la pregunta que me hizo Alberto cuando hablamos por teléfono, yo quiero que tú nos expliques por qué Chile es miembro asociado y no miembro pleno, a pesar de que fue invitado en su momento a ser miembro pleno, y a pesar de que hay al menos un intento, recuerdo cuando subió el presidente Lagos en el año 2000, por ver si era posible cambiar el estatus de asociado a miembro pleno. Y la verdad es que efectivamente eso no ha sido posible, fundamentalmente por temas que tienen que ver con la política arancelaria, con la política comercial.
con una diferente estructura productiva que se expresa también en una política económica que tiene matices y diferencias respecto de la mayor parte de los países del Mercosur. No obstante, yo quiero subrayar de que Chile, a pesar de no haber sido un miembro pleno, ha tenido una participación muy activa tanto a nivel político como a nivel del intercambio comercial con Mercosur. Porque aquí también, cuando se analiza y se mira Mercosur, efectivamente esto tiene varios significados, como decía Félix hace un par de minutos atrás. Uno de sus significados es un mercado común, pero otro es una enorme realidad geográfica y política, inescapable para los que somos vecinos, inescapable para Chile, inescapable para Paraguay, por cierto, para Uruguay. Y por tanto, creo que si uno lo analiza esto en su dimensión más completa, la verdad es que esta condición de miembro asociado, me parece a mí, no ha limitado en nada la posibilidad de enriquecer y densificar las relaciones políticas, económicas y comerciales entre Chile y Mercosur. Desconozco cuál sería la realidad si Chile fuese miembro asociado. Probablemente no sería una realidad sencilla y estaríamos en el club de los quejosos juntos con Paraguay y con Uruguay, es lo más probable. Sin embargo, yo quiero ser positivo y quiero decir que efectivamente me parece a mí que para Chile ha sido algo positivo su asociación con Mercosur. Quiero recordar que cuando este tratado o acuerdo comercial fue debatido en el Congreso chileno en el año 1996, esto motivó un debate muy duro. La oposición de la época, hoy día el gobierno, y esto no tiene nada de malo, así es la vida, en ese momento se opuso tenazmente al acuerdo con Mercosur, porque consideraba que iba a perjudicar de manera muy grave al sector agrícola. Porque efectivamente Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay son potencias agrícolas de enorme importancia, magnitud, competitividad y que además competían con una parte de la estructura productiva de Chile y en el sector agrícola además nos ofrecían una gran oportunidad de mercado a sus propios sectores más competitivos. Bueno, como siempre ocurre, la perspectiva del tiempo permite matizar las cosas. La amenaza no era tan tremenda. El debate en el Congreso dio la oportunidad para generar un pacto, particularmente un pacto que supuso apoyo a la modernización competitiva del sector agrícola, y eso, aunque sea una contradicción de la vida, es lo que después facilitó enormemente las otras negociaciones comerciales de Chile con la Unión Europea, con Estados Unidos y hablar con Asia. Y por tanto, yo creo que en el caso de Chile, la negociación con el Mercosur constituye un hito, una suerte de parteaguas respecto de su propia mirada de inserción en el mundo. Para Chile fue un debate sustantivo que le permitió dar un paso adelante enorme para facilitar su proceso de inserción y de negociación con el resto del mundo. Para el caso del Mercosur probablemente fue un proceso de aprendizaje para futuras negociaciones, porque el acuerdo con Chile fue el primero que Mercosur negoció como bloque con un tercer país. ¿Y por qué? Un par de datos básicos simplemente para dar respuesta a la pregunta siguiente. ¿Por qué Chile no es parte integrante de Mercosur? Me parece a mí que lo que está en la segunda línea habla casi por sí sola. Las exportaciones más las importaciones, es decir, el comercio exterior, representa para Mercosur en promedio el 26% de su Producto Interno Bruto. En el caso de Chile, el comercio exterior representa el 72% de su Producto Interno Bruto. Y la verdad es que esa sola cifra es más explicativa que todos los demás que uno pudiese señalar, porque efectivamente la economía chilena, por razones estructurales que ya mencioné, es una economía muchísimo más volcada al comercio internacional que las economías del Mercosur. No porque sea mejor o peor, simplemente porque lo necesitaba. Y el otro punto que quiero señalar es el del intercambio comercial, que me da la oportunidad de hacer una segunda reflexión. Efectivamente, al año, no sé si se ve el primero, que es el de el rol de las exportaciones, desgraciadamente.
Y a ver, les pido que hagan un acto de fe porque tiene el impreso de el año. Se borró definitivamente. Bueno, miremos la balanza comercial. El año 96 Chile tenía una balanza comercial negativa con Mercosur de $1.000 millones. El año 2010 una balanza comercial negativa de 3.400, casi 3.500 millones de dólares, y esto alcanzó un pic el año, en realidad no el 2005, el 2008, que llegó a casi 9.000 millones de dólares de balanza comercial. Entonces, y quiero decir que es el único bloque comercial con el cual Chile tiene balanza comercial negativa. Entonces la pregunta obvia, que era la pregunta que nos hacían en el Congreso en el año 96, es ¿para qué quieren negociar o para qué negociaron con un bloque comercial con el cual tienen balanzas comerciales negativas? Y la respuesta, yo creo que hay buenos argumentos desde el punto de vista político, económico, pero sin duda hay argumentos que desde el punto de vista político son, me parece a mí, irrelativos. ¿Por qué? Porque vivimos aquí, porque no podemos vivir en otro lado, y yo me sumo a Félix, porque no queremos vivir en otro lado. Vivimos aquí y vamos a seguir viviendo aquí. Y por tanto, la realidad regional, en su contexto político y económico, es una realidad de la cual hay que hacerse cargo. Y el precio de tener una balanza comercial deficitaria es un precio bien pagado si lo que se busca es efectivamente profundizar un proceso de integración económica que en la mirada larga es un proceso de integración que probablemente no puede sino tener beneficios, sobre todo si uno lo compara, lo contrasta con la alternativa, que es no tener integración y que es tener disputa guerrilla de disputas permanentes. Por tanto, esas son las razones de por qué no somos miembros plenos, las razones de por qué consideramos muy positiva la asociación con Mercosur y las razones de por qué se hizo a pesar de que sabíamos de que efectivamente teníamos balanza comercial negativa y probablemente la seguiríamos teniendo. Simplemente pongo esto también como un tema. Hay otra dimensión, hay muchas en realidad, pero hay otra dimensión que ha ido adquiriendo creciente importancia en la integración económica, que es el flujo de capitales. Y yo simplemente pongo esto, estas cifras son el flujo de capitales de inversión extranjera en el extranjero directa de Chile. Lo pongo porque de los 60.000 millones de dólares que es el total, en cifras redondas, poco más, 62.000, la mitad ocurre en los países de Mercosur, en Argentina y en Brasil principalmente, a lo cual hay que agregar más recientemente Perú y Colombia. Pero esta es una dimensión que recién ahora, me parece a mí, comienza a corregirse, sobre todo con la incursión creciente de empresas brasileñas, no solo de la Petrobras, de grandes empresas brasileñas de carácter privado, que comienzan a ir más allá de las fronteras del Mercosur, en este caso a Chile. Y creo que esa es una dimensión que cuando uno mira en el largo plazo la integración económica es una dimensión que probablemente debiera ser tanto más importante que los aspectos comerciales. Voy cerrando. ¿Es posible imaginar una nueva agenda de integración económica regional? Es posible. Es posible sobre la base de lo que ya hemos hecho. Yo quiero decirle que efectivamente si uno mira los procesos de integración económica en la región, hay déficits, hay carencias. Solamente una cifra, alguien mencionaba la ALALC. Bueno, entre los países de la ALALI, antes ALALC, el comercio de los países intra-ALALI, en la cual están todos los países sudamericanos más México, Panamá y Costa Rica, no alcanza al 16, poco más del 16% del total de su comercio en el mundo. El comercio entre los países de la Unión Europea, el comercio intra-Unión Europea, es prácticamente un 66%. El comercio intra-países NAFTA es más del 50%. El comercio intra-países ASEAN o de ASEAN con China, Japón, Corea es el 70%. Entonces, efectivamente, si uno mira esa cifra, tiene que decir aquí hay un déficit. Y déjenme a mí decirles mi convicción profunda. Creo que ese déficit obedece fundamentalmente a dos o tres razones.
El esfuerzo de integración en América Latina ha estado marcado por la iniciativa gubernamental que ha intentado, con mayor o menor éxito, con mayor o menor perfección, establecer el marco jurídico normativo para que ese proceso de integración vaya adelante. Sin embargo, creo que tenemos dos problemas fundamentales para hacer carne real ese marco jurídico normativo. Uno es una cierta tendencia a mirar los procesos de integración como procesos que solo pueden ocurrir con países y sobre todo con gobiernos con los cuales tenemos afinidad ideológica. A mí personalmente me parece que ese es un grave, serio y profundo error. Los procesos de integración económica son por definición procesos de largo plazo, de 20, de 30, de 40, de 50 años. La afinidad ideológica de los gobiernos son por definición afinidades de corto plazo. Puede durar un periodo, 2 periodos, 3 periodos, difícilmente más que eso. Y el hecho de que haya un cambio de gobierno en un país no lo hace ni más cercano, ni menos cercano, ni más complementario desde el punto de vista económico, ni menos complementario desde el punto de vista económico. No es posible que nosotros no seamos capaces de superar esa barrera de afinidad ideológica para concebir nuestro proceso de integración. Basta mirar lo que ocurre en otras regiones del mundo. En la Unión Europea, con todas las dificultades que tiene hoy día la Unión Europea, que yo personalmente espero que se resuelvan, no solo por lo que representa desde el punto de vista económico, sino sobre todo por el grave peligro que representa desde el punto de vista político. Me remito a repetir algo que he leído y que me parece perfectamente válido. Si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Por tanto, cuidado. Lo de la Unión Europea es preocupante no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista político. Bueno, en la Unión Europea durante 50 o 60 años han convivido gobiernos de la más diversa orientación, centro izquierda y centro derecha fundamentalmente, pero que se han turnado en los distintos países miembros de la Unión Europea. Y eso nunca ha sido obstáculo para llevar adelante su proceso de integración. ASEAN, la realidad más notable de integración en este momento en Asia. Bueno, en ASEAN está Vietnam, por poner un polo, y Tailandia, por poner el otro. Y no tienen ninguna dificultad en llevar adelante un muy agresivo proceso de integración. Por tanto, creo que aquí, efectivamente, si queremos llevar adelante el proceso de integración, tenemos que dejar de lado el atribuirle bondades o maldades a la orientación ideológica o política del gobierno de nuestro país vecino o para vecino. Y el segundo tema es que efectivamente en la región tenemos un muy bajo nivel de integración a nivel de cadenas productivas, de cadenas de valor. En el caso del Asia, el 70% del comercio ocurre entre cadenas productivas. La parte que se hace en Tailandia se complementa con la que se hace en Vietnam para ir al mercado de China. En el caso de nuestra región eso prácticamente no existe y me parece que es evidentemente una tarea pendiente. Vuelvo entonces a los temas de la agenda. Efectivamente, convergencia y facilitación de comercio sobre la base de lo ya hecho. Efectivamente se ha hecho mucho en materia de desgravación arancelaria, aún con todos los problemas que uno podría imaginar hoy día de comercio administrado, sobre todo por la política económica argentina. En servicios de inversiones, efectivamente hay un camino muy largo por recorrer y una de las claves es facilitar el proceso de inversión y el establecimiento de inversiones para profundizar precisamente la integración económica y la comunidad de intereses. Infraestructura y conectividad, me limito a contarles como anécdota lo que a mí personalmente me ocurrió anoche. Yo estaba en otro seminario dando otra charla en Montevideo, tuve que salir a las 8 de la noche de Montevideo rumbo a Buenos Aires para llegar a las 4 de la mañana a Asunción. Eso refleja por sí solo nuestras enormes carencias de conectividad. Para ir a Santiago de Chile mañana, la única posibilidad es hacerlo vía San Pablo, un vuelo que se demora 10 horas que debe demorarse 2 horas y media como máximo. Entonces, efectivamente, parece que ahí tenemos un problema de conectividad. Integración energética. Lo digo aquí en Paraguay. Paraguay es probablemente el país de la región de mayor riqueza energética, sin contar a los que tienen petróleo o gas, como Venezuela y Bolivia. Pero la riqueza hidrográfica de energía con base hidrográfica de Paraguay es enorme. Y la riqueza potencial que podría tener si adoptara ese camino para producir bioenergía también.
Y por tanto, integración energética es uno de los temas de la integración económica del mañana. La circulación de personas. Se ha avanzado mucho. Podría avanzarse mucho más. Hoy día en prácticamente toda la región podemos los ciudadanos circular sin pasaporte con nuestra propia cédula de identidad. El paso siguiente debería ser que sea posible que un ciudadano paraguayo se establezca en Argentina, en Chile o en Bolivia, hacer su actividad productiva sin limitaciones mayores que la de cumplir la ley como la tienen que cumplir los ciudadanos del país respectivo. En eso tenemos mucho que avanzar, en la integración de las cadenas de valor y en la integración a nuevos mercados, por algo que voy a señalar y con esto termino, y es que efectivamente hoy día estamos nuevamente frente a otro renovado escenario internacional. ¿Qué es lo que caracteriza, entre otras cosas, ese escenario internacional? La crisis y el menor crecimiento en el mediano y largo plazo de los países de mayor desarrollo relativo ya no serán, probablemente en un horizonte que es difícil prever, pero ya no serán los motores de la economía mundial. Los motores de la economía mundial se han desplazado, estamos asistiendo delante de nuestros ojos al mayor cambio de la geografía económica y política de los últimos 100 años, con el surgimiento de los países emergentes en Asia y en América Latina. Y esa es una realidad, como diría un brasileño, que vino para quedarse, verificar. La expansión demográfica en África, en Asia, en América Latina, que tiene un impacto directo sobre el perfil de demanda de bienes que crece más rápidamente. La expansión de los sectores de ingresos medios, que igualmente tiene un enorme impacto sobre todo la demanda de alimentos, la demanda por proteína animal y vegetal. Esto es exactamente lo que se produce en esta parte del mundo. Y quiero simplemente una palabra, porque he leído más de alguna cosa al respecto, en relación a esta iniciativa de la llamada Alianza del Pacífico, que busca profundizar la integración económica de Chile, Perú, Colombia y México, y actualmente Panamá y Costa Rica. Y algunos artículos señalan esto como una opción estratégica contrapuesta al Mercosur. Yo personalmente creo que se puede caminar y mascar chicles simultáneamente. Por tanto, no hay ninguna necesidad de que una integración que tiene como origen el hecho de que estos son países ribereños de la costa del Pacífico sea complementaria con la integración y el desarrollo económico de los países del Mercosur, que también necesitan mirar y cada vez mirar más hacia el Pacífico. Lo único que me parece a mí como precondición, tanto para la Alianza del Pacífico como para el Mercosur, es que esto no se transforme en alianzas de carácter político ideológico, porque eso es, o puede ser, pan para hoy, seguro que es hambre para mañana cuando cambie el signo de los gobiernos, y felizmente nos estamos acostumbrando a la democracia y a que los gobiernos puedan cambiar el signo con regularidad sin que eso constituya una tragedia para nadie. Población del mundo, y con esto concluyo porque lo último que quiero mostrar es que efectivamente la posibilidad estratégica para un país como Paraguay es enorme. El año 2010 se llegó a 7.000 millones de habitantes. El año 2050 serán 9.000 millones de habitantes. Vale la pena aquí simplemente tener presente que Asia representará al año 2050 el 55% de la población del mundo, que África representará 20%, en América Latina poco más del 10, menos del 10, perdón, pero América Latina y el Caribe ya más poblados que Europa. ¿Dónde van a estar los mercados fundamentalmente? Van a estar en Asia, van a estar en América Latina y el Caribe, y también en los países emergentes de África, que son varios. Este cuadro muestra que efectivamente lo que está en verde es la expansión demográfica en los países de desarrollo, lo que está en oscuro es la expansión demográfica en los países desarrollados. Está claro dónde va a ocurrir la expansión demográfica, está claro dónde se va a expandir la demanda. Para el año 2050 se estima que la producción de carne, incluyendo la carne paraguaya, debiera crecer en un 75%, y la producción de granos, incluyendo los granos paraguayos, en un 70%. Por tanto, ¿cuál es la opción estratégica de largo plazo de inserción de Paraguay en el mundo? Me parece a mí una estrategia que tiene que tener como uno de sus ejes fundamentales la condición de ser un país rico en productos derivados de sus recursos naturales, capaz de alimentar a una parte del mundo,
y su condición de país rico en recursos energéticos. Y a eso agregarle el hecho de que está efectivamente en el medio de la región en que probablemente ocurrirán los procesos más dinámicos en ambos aspectos, energía y alimentos, que es el cono sur de América del Sur. Es aquí donde está Brasil, es aquí donde está Uruguay, es aquí donde está Argentina, y por tanto es aquí donde está y deberá seguir estando Paraguay. La forma en que eso lo hacen es algo que les corresponde naturalmente solo a ustedes, y lo que uno a lo más puede aspirar es entregar alguna idea que sea una contribución para ese proceso que solo les pertenece a los paraguayos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Fue realmente muy ilustrativa tu presentación del contexto, la forma, los resultados, incluso los pendientes del proceso de inserción de, en este caso, de Chile al mundo. Y también muy claro, algún día se mencionó muchas veces acá en el transcurso de las exposiciones. Lo primero, definitivamente, es tratar de entender básicamente cuáles son los propios condicionantes, estos los llamados factores endógenos y exógenos, que en definitiva eso condicionan toda la estrategia. Como decía Alberto al inicio, conocerse uno primero a sí mismo. Es justamente eso lo que se pretende, o lo que pretendemos en este grupo de organizaciones en todo este proceso, ¿verdad? Tener ese escaneo de la realidad y tratar de entender básicamente cuáles son las condicionantes nuestras y a partir de ahí armar una estrategia. Y ahora volvemos a cruzar la cordillera, vamos de vuelta al Atlántico, hacia un país que tiene claramente condiciones muy distintas, dimensiones totalmente diferentes. Estamos hablando hoy en día de la sexta potencia económica mundial, y eso obviamente también tiene sus implicancias en su propio modelo de inserción y por supuesto también en cómo afecta al resto de los países de la región, en particular Paraguay. Entonces, para escuchar un poco la visión de Brasil, queremos convocar ahora al señor Rubens Antonio Barbosa, que tiene una maestría obtenida en la London School of Economics and Political Science, ocupó varios cargos del gobierno brasileño y en su Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, fue representante permanente de Brasil ante la LADI, subsecretario general de Integración, Comercio Exterior y Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue coordinador de la sección brasileña del Grupo Mercosur, fundamentalmente también fue embajador del Brasil en Washington y en Londres, y es autor también de varios artículos de ensayo de tres libros muy importantes: Panorama Mito de Londres, Integración Económica de América Latina y The Mercosur Talks. Actualmente es presidente de Rubens Barbosa y Asociados en San Pablo. Señor Barbosa.